Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las entidades, yo diría, más importantes del panorama mundial, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. A ver, todos hemos oído hablar de él, ¿no? Es el principal organismo de la ONU que se encarga de promover y proteger los derechos humanos en todo el planeta. Pero la pregunta es, ¿cómo lo hace? ¿Cómo funciona de verdad? Y claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Pensemos un momento. Si un país viola los derechos de su propia gente, ¿quién se mete ahí? ¿Quién tiene la autoridad para decir, oye, esto no está bien? Bueno, pues la respuesta que ha dado la comunidad internacional pasa en gran medida por el organismo que vamos a desgranar hoy. Bien, entremos en materia. El Consejo de Derechos Humanos es oficialmente un órgano subsidiario de la Asamblea General. ¿Y esto qué significa? Pues que rinde cuentas a todos los Estados miembros de la ONU. Su sede está en Ginebra, y un dato importante, se creó en 2006 para reemplazar a la que había antes, la Comisión de Derechos Humanos. Una comisión que, la verdad, fue muy criticada porque, al parecer, permitía que países con historiales bastante malos la usaran para evitar que los investigaran. Así que este nuevo consejo se diseñó precisamente para ser un organismo más eficaz y, sobre todo, más legítimo. Entonces, ¿cuál es su propósito exactamente? Para entenderlo bien, tenemos que fijarnos en su misión y en los principios que, al menos sobre el papel, deberían guiar cada una de sus decisiones. Y aquí la tenemos, su misión. Es una declaración de intenciones muy potente. Fijaos en las palabras clave, respeto universal y para todas las personas. Esto lo que hace es subrayar esa ambición de ser un auténtico guardián global, que busca proteger los derechos sin ningún tipo de sesgo. Lo interesante de todo esto es que estos principios son como el ADN del Consejo. Universalidad, porque los derechos son para todo el mundo. Imparcialidad y objetividad, para intentar que las decisiones no estén politizadas. Y algo muy importante, la no selectividad. Esto busca evitar que el Consejo se centre solo en algunos países mientras mira para otro lado con otros. Y todo esto, en teoría, fomentando el diálogo y la cooperación. Venga, pasemos a ver cómo está formado este organismo. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Porque la composición del Consejo es fundamental para entender cómo funciona y las dinámicas de poder que hay dentro. El número clave es este, 47. El Consejo está formado por 47 Estados miembros. Y ojo, es importante recordar que no son personas, son países que son elegidos para representar a toda la comunidad internacional. Y aquí se ilustra un punto fundamental, la distribución geográfica equitativa. Esos 47 asientos no se asignan de cualquier manera, se reparten por grupos regionales para asegurarse de que ninguna parte del mundo se quede sin representación. Como se ve, los grupos de África y Asia-Pacífico son los que más asientos tienen, 13 cada uno, lo que refleja su peso demográfico en el mundo. ¿Y cómo se eligen? Pues es un proceso democrático. Los 47 miembros son elegidos directamente por la Asamblea General de la ONU y la votación es secreta. Para conseguir un asiento hace falta una mayoría absoluta y el mandato dura 3 años. Y para que haya rotación y evitar que algunos países monopolicen su presencia, hay un límite. Después de cumplir 2 mandatos seguidos, un país tiene que esperar un tiempo antes de poder presentarse otra vez. Esto, en teoría, asegura que entren nuevas perspectivas y que la composición del Consejo se vaya renovando. Bien, si hay una herramienta que de verdad define al Consejo de Derechos Humanos, es esta. Vamos a analizar su mecanismo más innovador y probablemente el más potente que tiene, el Examen Periódico Universal, o EPU. El EPU es, en esencia, una especie de evaluación entre colegas, pero a nivel mundial. Cada Estado miembro de las Naciones Unidas, sin excepción, tiene que pasar este examen sobre su historial de derechos humanos cada ciertos años. La palabra clave aquí es cooperativo, porque la idea es que se base en el diálogo con el país que se está examinando. ¿Y cómo funciona? Bueno, primero, el análisis se basa en información objetiva. Luego, hay un diálogo interactivo en Ginebra, donde otros estados pueden hacer preguntas y recomendaciones al país que está bajo examen. Y lo más importante es que su diseño garantiza que todos los países, da igual si son grandes o pequeños, pasen exactamente por el mismo proceso. Así se asegura la universalidad y la igualdad de trato. Un punto crucial, el EPU no sustituye a otros comités de derechos humanos de la ONU que vigilan tratados específicos. Su función es complementaria. Digamos que llena un vacío, asegurando que ningún país se escape del escrutinio y creando una visión panorámica que antes sencillamente no existía. Ser miembro del Consejo no es solo un privilegio, conlleva una responsabilidad enorme. Vamos a ver ahora cómo el sistema intenta asegurarse de que los propios miembros cumplan con los estándares más altos. Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado, se espera que los países miembros sean ejemplares. Tienen que aplicar las normas más estrictas y cooperar. Pero, por otro lado, hay una consecuencia real para los que no lo hacen. Si un miembro del Consejo comete violaciones graves y sistemáticas, se le puede suspender.
Y esto no es una decisión que se tome a la ligera, ni mucho menos. Para suspender a un miembro del Consejo hace falta un listón muy alto, una mayoría de 2/3 en la Asamblea General. Esto reserva la medida para los casos más extremos y busca evitar que se use como una simple herramienta política. Pero el Consejo es mucho más que el EPU y la supervisión de sus miembros. Tiene un montón de funciones que lo convierten en el epicentro de todo el sistema de derechos humanos de la ONU. Aquí vemos lo amplio que es su mandato. El Consejo actúa como un foro global para debatir temas muy concretos, desde la libertad de expresión hasta el derecho al agua. También promueve la educación, intenta prevenir violaciones, responde a crisis urgentes y, algo que es crucial, contribuye a crear nuevas normas internacionales. Vamos, que es un organismo multifacético y en constante movimiento. Y cerramos con una reflexión. El Consejo se basa en la imparcialidad y la objetividad. Pero claro, está compuesto por 47 estados y cada uno tiene sus propios intereses políticos, su propia agenda. La gran pregunta, el desafío constante que tiene, es si de verdad puede superar esas divisiones para actuar como ese guardián universal de los derechos de todos. Una cuestión que, de momento, sigue abierta.